Bienvenidos todos a la hora NEA. Hoy miércoles 13 de mayo del 2020, siendo las 18 horas. La hora NEA es un espacio de comunicación que hemos abierto, en esta organización y que va desde una reunión de amigos interesados en tocar un tema de interés común hasta lo que hoy vamos a hacer, una charla magistral. Así hemos querido llamarle a este formato en el cual invitamos a diferentes expertos y profesionistas con una aprobada carrera en sus temas. A la verdad, estamos poniendo pues mucho interés, esfuerzo, dedicación a darle valor a este formato de comunicación a través de estos dos elementos, la charla magistral o la homilía, donde pues tenemos un espacio para que los miembros también comuniquen sus expectativas, quiénes son, etcétera, etcétera. De nueva cuenta hemos invitado a nuestros amigos de otras organizaciones buscando intercambiar valor y tocando intereses comunes. Sean bienvenidos el día de hoy los miembros de FEN, esta Asociación de Ejecutivos Financieros que presentamos hace una semana, y a todos los miembros del Club 51 que han querido unirse a nuestro evento del día de hoy. Igual, bienvenida a todos los miembros de NEA. Esta charla, la de hoy, será dirigida por Frederick García. Es una persona con unas cartas credenciales extraordinarias y que ahora será presentado por Antonio Merlo. Armando Merlo, una disculpa. Ya sabes que soy disléxico en nombres. Miembro del Consejo Ejecutivo de NEA y quien actuará como moderador de esta charla. Una charla sobre un tema que en lo particular tengo muchas expectativas porque muchos de mis clientes me dicen, oye, ¿cómo puedo asegurar la productividad de toda la gente que tengo trabajando en casa? Y quiero recordarles nuestras reglas de convivencia digital. Lo primero, ya lo dijo Rodrigo, apaguemos todos nuestros micrófonos durante la charla, al igual que desactivemos las cámaras para así tener el ancho de banda, como técnicamente se dice, destinado a nuestros presentadores. Y algo muy importante, canalicen sus preguntas y comentarios a través del chat de GoToMeeting. Ahí tienen un botoncito que si le pican van a ver una parte donde aparece la palabra todos y que representa un chat abierto donde todos estamos. Podemos ver las preguntas unos de los otros y solo pedirles que las hagan de manera concreta, muy objetiva para facilitar el ejercicio de preguntas y respuestas que estamos dejando al final de la presentación de Frederick. Sin más, mi buen Armando, te entrego el micrófono para que nos hagas favor de presentar el currículum vitae, la semblanza de Frederick García. Y bueno, pues que empiece ya este. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Jesús, y bienvenidos todos a esta hora NEA. Frederick García es actualmente asesor externo del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Del 2004 al 2018 fungió como CEO de Airbus Group para México. De 2007 al 2014 fungió como presidente de Airbus Defense and Space México. Anteriormente se desempeñó como director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, Dirección de Marketing de Azur y gerente de nuevos negocios de Grands Travaux de Marseille. Del 2015 al 2019 fue presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Desarrolló la Agenda 2030 México, ante la cuarta revolución industrial, respaldada por la OCDE, incluyendo 100 propuestas de políticas públicas. También fue miembro del Comité Nacional de Productividad, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Comité de Alto Nivel de Cadenas de Valor. Desde el 2018 se desempeña como Advisory Board Member de las empresas Delia Empower y SheWorks. Desde el 2006 es miembro del Advisory Board de México Cumbre de Negocios.
También formó parte del Consejo Permanente de FEMIA del 2015 al 2018 y del 2007 al 2016 presidió el Comité Bilateral México-Francia del COMCE y es consejero del Comercio Exterior de Francia desde el 2004. En 2018 recibió la condecoración de la Orden del Águila Azteca en rango de plata por parte del Gobierno de México y ese mismo año fue condecorado por el gobierno francés como Caballero de Legión de Honor. En julio de 2012 recibió las insignias de Caballero de la Orden Nacional de Mérito de Francia. Fue cónsul honorario de Francia en Cancún, Quintana Roo, de 2003 al 2004. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos Internacionales de la École Supérieure de Commerce de París, además de un título de ingeniero de la École Nationale Supérieure de Arts de Métiers, con una especialidad en Administración en Sistemas Industriales. Frédéric, muchísimas gracias por estar con nosotros y si gustas podemos iniciar tu presentación. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, Rodrigo, por invitarme. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Cuando escucho estas palabras que acaba de decir Armando, se me hace que este tipo ha de ser simpático y a veces no lo reconozco, pero bueno. Sí, efectivamente he tenido la oportunidad en los últimos años de tener varias experiencias profesionales en el ramo tanto de relaciones con gobierno, temas aeronáuticos, temas de obras públicas. Y como lo mencionaba Armando, la última encomienda de presidir el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, en la cual me di la tarea de trabajar en un plan maestro de México, un plan estratégico 2030, que ha sido sumamente útil a la hora de las elecciones en 2018 para platicar con todos los candidatos, inclusive el que resultó el ganador de la elección, y por esta razón el ingeniero Romo me ha pedido de echarle la mano para temas de desarrollo de política industrial, en particular sobre el tema de la industria aeronáutica y también sobre temas de economía digital. Pero no quisiera hablar de los temas que estoy ayudando ahora a Poncho, y como lo dijo Armando, eso lo estoy haciendo en forma externa, en forma inclusive pro bono, benévola, más por el interés de apoyar al país que cualquier cosa. Y hoy en día me dedico más bien a temas de consultoría, y esta tarde quisiera platicar con ustedes de una empresa en la cual he invertido. Y cuando invertí en esta empresa hace 2 años, en esta startup, muchos me decían, suena interesante, pero el mercado ha de ser muy complicado en concretar, porque suena muy bien, pero quizás no están las condiciones, habrá que esperar algo. Y hoy en día estamos viviendo las condiciones perfectas para que se desarrolle el mercado de esta empresa. Esta empresa se llama Transparent Business, es una empresa, una startup de Estados Unidos con sede en Delaware, y ha apostado desde hace 2 años en desarrollar una plataforma para el manejo del home office. Y como se imaginarán, al día de hoy es realmente un tema que es muy interesante, tanto para la continuidad de los negocios como para mantener la productividad de los negocios. No sé si en sus pantallas ven la presentación que estoy proyectando ahora, porque con los temas digitales veo lo que tengo en mi pantalla, pero no en la de ustedes, así que no sé si ven lo que estoy proyectando. No lo vemos. No lo vemos, Frédéric, pero al inicio de la presentación sí vimos lo que nos proyecta. Ahí está, perfecto. Ahora sí ya lo vemos, Frédéric, muchas gracias. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, como decía, la empresa se llama Transparent Business y es una plataforma de manejo del tema del home office. Hoy en día lo que podemos decir, y es algo interesante, es que con esta crisis del COVID y el confinamiento que se ha desarrollado, y fue inclusive un movimiento muy extraño, porque en menos de 15 días la mayoría de los países industriales del mundo, de los países desarrollados, han decidido una política de confinamiento, y el resultado de esto es que más de la mitad de la población mundial, o sea, 4 billones de personas, han tenido la instrucción de quedarse en casa.
Y obviamente, mientras se tiene que tratar de mantener activa la economía, aunque obviamente hubo muchas rupturas de economía. ¿Cuáles son los verdaderos desafíos del trabajo remoto, del trabajo de casa, el famoso home office? Primero, hay un tema de confianza, porque obviamente si uno está en casa, el pacto contractual es que desde la casa vas a seguir trabajando, pero si no hay ninguna forma de comprobarlo, obviamente más allá de la confianza tenemos que buscar herramientas que soporten lo que se ha hecho. El segundo reto es asegurar que cuando la persona no está en la oficina o no está en un lugar de trabajo, se puede mantener tanto su productividad como su compromiso para hacer la misión que se le ha encargado. Y esto no sirve si no tenemos tampoco herramientas para luego dar cuentas de lo que se ha hecho y cómo se ha avanzado. Y Frederick, una molestia, Frederick. Creo que no se está viendo ya tu pantalla. Podemos también volver a intentarlo porque perdimos tu pantalla, por favor. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo la capacidad de asegurarnos de mantener la productividad y la continuidad de los negocios. Y frente a estos desafíos, tenemos una plataforma que ha desarrollado esta empresa. Es una plataforma que se está poniendo en el mercado en la modalidad de Software as a Service Solution. Y es una solución que ayuda tanto a las empresas como a los gobiernos. Ya está en forma exitosa con varios home office de varias empresas. Es una herramienta que permite también el desarrollo de capacidades de transparencia y de anticorrupción, y luego explicaré cómo funciona tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresa. Permite incrementar la productividad de las fuerzas laborales que trabajan desde su casa, y también, y eso es un tema nuevo en la economía digital que carece de acceso a talento, es una plataforma que permite identificar cuáles son los talentos y cuáles son sus habilidades. ¿Cuáles son las ventajas de esta plataforma? Y básicamente es una plataforma que, y luego entraremos en detalles, al final les presentaré anexo de cómo funciona, pero básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de una plataforma que monitorea el trabajo de la gente que trabaja en casa en su computadora. Y todavía hay una gran parte de la mano de obra en muchas actividades, sean actividades administrativas, sean actividades en ingeniería, sean actividades en diseño o actividades en programación, que son actividades que necesitan de un trabajo en computadora. Y que hace básicamente la plataforma es que una vez que está instalado el software en la computadora del empleado o del consultor, cuando empieza su misión, su trabajo, su tarea, la persona aprieta un botón de la computadora, que es un medidor, y cada 3 minutos se saca una copia de pantalla de la computadora del trabajador, y esta copia de pantalla se da en la nube y permite poder estar monitoreado en tiempo real por un supervisor, o inclusive cuando se trata de trabajo colaborativos en ingeniería, diseño u otro, de que todos están compartiendo la información, lo que permite al final del día de saber exactamente si el señor Juan Pérez le ha dedicado 4, 5, 6, 7 horas de su trabajo en computadora que tenía que hacer. Y más allá, hay un resguardo de los contenidos de su trabajo para que en caso de auditoría puede ser una memoria. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Obviamente, esto incrementa la eficiencia del trabajo hecho en computadora, porque nos aseguramos así de que la persona que está trabajando se enfoca, sabiendo que hay un registro que se está haciendo, se enfoca a lo que tiene que hacer. Y obviamente se evitan las pérdidas de tiempo de consultar las redes sociales, de hacer su currículum, de mirar las agencias de viajes, etcétera, etcétera. Se permite
obviamente, y eso es un tema sumamente importante en términos de productividad, también de poder checar las horas que están trabajadas y que se facturen. Cuando sus empresas contratan algunos servicios de consultoría, ya en sede de abogados, pero también algunas veces de contadores, pero más aún sobre todos los temas digitales, es obvio que en la mayoría de los casos la factura es un volumen de horas de experto que se está facturando. Y cuando se factura un número X, vamos a decir 1000 horas, de un senior partner de una empresa de consultoría, hasta la fecha no hay ninguna herramienta ni para las empresas ni para el gobierno para comprobar que efectivamente el senior partner que le facturan a X por hora ha dedicado su tiempo. Eso es lo que permite esta plataforma asegurar si sus proveedores tienen esta plataforma, que cuando le facturan un volumen de hora corresponde exactamente al volumen de hora realmente trabajado. Obviamente, como lo decía, eso está hecho para monitorear el trabajo en computadora. No aplica para los temas de juntas o de llamadas telefónicas, aunque se puede incorporar en la plataforma en función del perfil del empleado el tiempo que haya podido pasar en teléfono. Pero más básicamente se trata de poder monitorear el trabajo real en computadora. Obviamente permite contratar hoy en día, sobre todo en la economía digital, muchos jóvenes, los famosos millennials, que a ellos les gusta mucho más estar en actividades puntuales que comprometerse a trabajos de largo plazo. De hecho, están por su cultura, muchas veces de videojuegos, están acostumbrados a ser rankeados en forma permanente, estar en actividades de corto plazo, e inclusive están acostumbrados y les gusta cada vez más de no ir a trabajar en oficinas y trabajar en forma remota. Me acuerdo esta plática cuando presidí el Consejo de Empresas Globales con la presidente de Visa, de la tarjeta Visa, que me decía, es increíble, acabo de hacer una entrevista para un joven que quería contratar para los servicios informáticos, se veía brillante y todo, pero le preguntó y le impactó a la directora, le preguntó, ¿es obligatorio venir a la oficina para chambear? Porque pues, yo prefiero trabajar sin estar en oficinas. Y eso es una tendencia que se desarrolló cada vez más con los jóvenes y obviamente hoy en día con la costumbre que la gente ha tomado a raíz del confinamiento se va a hacer cada vez más masivo. Protege, obviamente, como ven en la pantalla, de los temas de sobrefacturación. Es lo que estábamos comentando, tanto para su empresa cuando le pasan facturas de consultoría como a nivel de gobierno. Le voy a dar un caso específico y no es en México, aunque en México tenemos muchos casos de sobrefacturación de muchas cosas para corrupción, pero un tema en la ciudad de Nueva York, y Nueva York, Estados Unidos, algo muy desarrollado. La ciudad de Nueva York hace algunos años hizo una licitación para un proyecto de digitalización de algunos de sus servicios y después de una licitación sumamente bien hecha, muy profesional, se adjudicó un contrato a una empresa de consultoría digital. Era un contrato de 73 millones de dólares y después de 3 años resultó que esta empresa había facturado 700 millones de dólares sin que nadie le diga nada. Obviamente resultó un gran escándalo del sector público del municipio de Nueva York. Hubo juicios, el director y dueño de la empresa terminó en la cárcel, reembolsó 500 millones de dólares, pero en fin, lo que eso demuestra es que cuando no hay herramientas para poder seguir y sobre todo monitorear si el contenido de las facturas en materia de consultoría tiene realmente materialidad o no, es muy difícil poder comprobarlo. La ventaja de la plataforma es que permite tener una información en tiempo real. Al final del día se sabe exactamente para un grupo de consultores o para un grupo de trabajadores o para un equipo cuántas horas a quién le ha dedicado
y entonces por consiguiente si la empresa vive de facturar estas horas a un tercero, puede saber en tiempo real cuánto es lo que puede facturar, desconoce su costo. Obviamente, esto permite también el desarrollo de más eficiencia en los temas de outsourcing, porque permite saber exactamente cuáles son los recursos que hay para un proyecto y los que se necesitan, y entonces ver muy bien en temas de tareas y de herramientas de cada quien, quién se puede incorporar al equipo. Y por consiguiente, en base a todo esto, se ha comprobado que en Estados Unidos este tipo de herramienta puede incrementar la productividad de 15 a 40%. ¿Por qué? Porque cuando se comprueba que un empleado puede trabajar desde su casa sin interrumpir el negocio, obviamente para la empresa le baja sus costos de oficina, tanto los costos de renta, los costos vinculados a lo que hay en oficina, electricidad, teléfono, renta, etcétera, etcétera. Pero también está comprobado que con este tipo de herramienta la gente está más comprometido y entonces le dedica más al trabajo, y entonces en cúmulo se ha demostrado que en promedio el ahorro total por la parte de ahorro en oficina es del orden de 15 a 20 mil dólares por empleado por año, y en incremento de productividad de 15 a 40%. Hoy en día Transparent Business es una empresa que está muy bien posicionada porque es la primera en este sector. El sector de la transparencia es un sector que hasta la fecha ninguna empresa ha tomado la decisión de ocuparlo, y somos los primeros en hacerlo. Hemos desarrollado partnership con Google, con Microsoft, con SAP, con Cisco, con ADP. ADP quizás no la conozcan, pero en Estados Unidos es la empresa más grande de facturación de nómina. También con Facebook y con EY, que nos ha apoyado en varias actividades. Transparent Business ha sido galardonada o reconocida desde el punto de vista de tecnología por varias organizaciones, inclusive por el World Economic Forum, que la ha clasificado dentro de las 5 startups que hoy en día pueden apoyar a reducir los temas de corrupción en el mundo. Tenemos hoy en día un acuerdo con Amazon Web Services, que es la empresa que hospeda los datos en su servicio de cloud, lo que nos permite hoy en día saber que tenemos una posibilidad de escalar sumamente grande. Y es una empresa que está registrada desde el punto de vista de marca en Estados Unidos, y que está incorporada en Delaware en Estados Unidos. ¿Cuáles son hoy en día el ecosistema en el cual estamos trabajando? Tenemos hoy en día varios distribuidores, tanto en Estados Unidos como en América Latina. En Estados Unidos, como lo comentaba, ADP es uno de los socios con quien estamos trabajando, porque permite para muchas empresas, startups o inclusive para freelancers, de poder facturar a empresas grandes a través de ADP, que es uno de nuestros distribuidores. En México tenemos un acuerdo con HITS, que es la empresa digital del grupo Carso, que está desarrollando ahora unos proyectos en México para sus propios empleados en home office, y que tiene la intención de luego, después del confinamiento y cuando vuelvan los negocios a la normalidad, de imponer a sus proveedores este tipo de solución para que pueda controlar el costo de la consultoría, en particular en la parte digital que se hace. Telefónica es uno de los socios. De hecho, Telefónica, a través de su filial Wayra, que es una filial que se dedica a financiar startups, acaba hace unas semanas de invertir en la empresa,
Tenemos acuerdos con el BID en este momento. Por ejemplo, con el BID se está trabajando en un programa que se llama Cloud Working Academy, que permite, y además es totalmente gratuito, lo hemos hecho gratuito, que permite para empresarios o para gobiernos, para empresas, inclusive para organizaciones, de capacitarse en cómo hacer más eficiente hoy en día el home office, porque lo hemos visto durante esta crisis del confinamiento y del COVID. Las primeras semanas era realmente una crisis de productividad en las empresas, porque una vez que se ha decidido poner la gente a trabajar desde su casa, el tema era cómo mantener, en este caso, la continuidad de la producción y luego cómo asegurarnos que el flujo de trabajo siga y que no haya pérdidas. Y todavía estamos en muchas empresas con esta preparación de cómo manejar la fuerza de trabajo que está en solución remota y que no está en oficinas. Es una solución en la cual tenemos en ecosistema Cisco, SAP, Facebook, Microsoft, EY, como lo decía. De hecho, Cisco es parte también de esta iniciativa de Cloud Working Academy, porque a ellos, obviamente, con su tema de los sistemas de videoconferencias de Webex, les interesa muchísimo trabajar con nosotros para luego poder hacer compatible con su sistema. Lo que estamos viendo es que, y eso no es ninguna sorpresa, es casi obvio, pero vale la pena ponerle cifras. Estamos viendo que se está escalando ahora las ventas por las circunstancias que tenemos. Si vemos las cifras del 2019, cuando realmente hemos empezado a comercializar, y ahora es increíble, durante todo el año 19 cerca de 500 licencias y únicamente de enero al mes de abril 2020 se han vendido 1.394. Únicamente el mes de abril 2020 comparado al mes de marzo 2020 hemos multiplicado 3.5% las ventas. Y estimamos que vamos a tener 15.000 usuarios para el final del en nuestras estimaciones financieras, desde el inicio de 2019, las ventas han sido de $2,5 millones de dólares. Hemos hecho en 2018-2019 dos rondas de financiamientos, donde hemos levantado en total $6 millones de dólares, 6.1. En 2020 tenemos previsto dos rondas de financiamiento. De hecho, acabamos de lanzar uno de $10 millones de dólares la semana pasada y luego volveré con más detalle en la misma. Esperamos este año vender 3.6 millones de dólares. Y esto sin contar, esas son cifras que no habíamos previsto la crisis del COVID. Vamos a ver cómo resulta. En 2021 prevemos ahora sí con las consecuencias del COVID y con una estrategia que tenemos en Estados Unidos de apoyos a los estados para los temas de anticorrupción, tenemos previsto multiplicar las ventas por 34 y en 2022 llegar a 730 millones de dólares de ventas. En 2021-2022 vamos a seguir con fundraising y la idea es de llegar a 2023 con el IPO de la empresa. Ahora estamos en una ronda financiera de 10 millones de dólares y les voy a enseñar
para que estamos levantando fondos. No estamos levantando fondos para desarrollar la plataforma, ya la plataforma es desarrollada, funciona, es sólida, es escalable. Lo que sí necesitamos ahora, dado la necesidad del mercado y las solicitudes que tenemos y la demanda, necesitamos contratar personal para realmente proceder con las ventas y concretar las ventas con todas las empresas que nos piden hoy en día apoyo, así que estamos levantando dinero para poder hacer el staffing de la compañía. Es hoy en día una estrategia un poco novedosa que hemos quizás realmente vanguardista que hemos decidido para este levantamiento de fondo, en vez de acudir a venture capital o fondos estructurados para levantar este monto, hemos tomado la iniciativa y la decisión de invitar a inversionistas privados, ejecutivos o gente que tiene posibilidad de invertir, con un piso que lo hemos puesto bastante bajo, que es un piso de $5,000, con un precio de acción de $2 por acciones. Y la idea es precisamente con este tipo de estrategia de piso bajo para la inversión, a fin de cuentas, una inversión de $5,000 para muchos altos ejecutivos y inversionistas privados, es el costo de las vacaciones o el costo de un viaje, un fin de semana, pero se puede tomar el riesgo de invertir y de tener este dinero invertido durante 3 años, el tiempo del IPO, con una expectativa de un múltiple de 2 dígitos cuando se logre el IPO. Entonces, como decía, va a ser este uso de fondo esencialmente staffing. Lo otro va a ser precisamente incrementar el conocimiento de la marca, un reconocimiento de marca a nivel mundial. Y un tercer tema que es muy importante, que es el tema de relaciones con gobiernos. Hemos logrado en el año 2019 en Estados Unidos convencer a 33 estados de pasar una propuesta de ley para hacer obligatorio este tipo de plataformas para los proveedores de estos estados en toda la parte de consultoría, para que estos estados puedan limitar los temas de sobrefacturación y de anticorrupción. Esto ha sido la estrategia que teníamos hasta hace un par de meses, hasta febrero, considerando que el tema del home office y productividad está muy bien, pero para muchas empresas no era un requisito inmediato. Entonces, cuando no es un requisito inmediato, decisiones tecnológicas como comprar una licencia para hacer home office siempre son cosas que toman mucho tiempo. Y hemos desarrollado esta estrategia de hacerlo obligatorio para proveedores de gobiernos en varios estados de Estados Unidos. Hasta la fecha hay 33 estados con propuesta de ley. Pensamos que New Jersey va a ser el estado que va a pasar la primera ley, porque ya el Congreso y el Senado local han aprobado por unanimidad esta propuesta de ley y estamos esperando la firma del gobernador. Pero obviamente se imaginan que después de lo que pasó en febrero y el inicio de la crisis del COVID en marzo, hoy en día no es que la estrategia anticorrupción con los gobiernos para hacer obligatorio sea relegada, al contrario, seguimos empujando en esto, pero el mercado hoy en día y las circunstancias de la crisis del COVID obligan a las empresas a buscar soluciones para poder monitorear realmente sus empleados que ponen a trabajar desde su casa, y es cuando hoy en día nuestra plataforma se convierte en una herramienta necesaria para ellos, y es por esta razón necesitamos más staffing para poder desarrollar. ¿Por qué queremos ir rápido? Porque obviamente en este negocio digital primero que pega 2 veces, y se ha comprobado
de que en todas las actividades digitales, el primero en ocupar un nicho de mercado, aunque se le crece luego competencia, se vuelve el actor dominante y hoy en día somos el primero y diría casi el único en ocupar este sector. Hemos hecho un pequeño comparativo con otros competidores, pero que realmente no están en lo mismo. Algunos están midiendo el tiempo pasado, otros están midiendo las actividades en computadoras, pero ninguno está haciendo los temas como lo estamos haciendo, que incluye hasta el Talent as Services, los reportes de tiempo pasado, pero más allá una integración total como plataforma que va hasta los temas de facturación y de presupuestación de los proyectos. ¿Cómo hemos organizado nuestra actividad? Es una actividad que está centrada en esta plataforma Transparent Business que acabo de comentar, y tenemos dos filiales que se apoyan en esta plataforma. Una que se llama SheWorks, que permite a las mujeres que por razones de vida personal no pueden trabajar en oficina, pero que quieren seguir trabajando, les permite trabajar desde su casa. Y a esto le hemos sumado una actividad de Talent as Services, donde en la plataforma tenemos una cantidad de talentos para ponerlos en contacto con las necesidades de trabajo donde se encuentre en el mundo. Y lo mismo lo hemos desarrollado en una filial que se llama Yamdiki, para más bien los freelancers, jóvenes diseñadores o una serie de startups de freelancers que deciden ponerse en su negocio y que necesitan de este tipo de plataformas para exponer, uno, sus habilidades, y dos, tener trazabilidad del tiempo que han pasado y cómo pueden facturar a sus clientes. ¿Cómo está conformado el equipo? El equipo está conformado por los dos fundadores, Alex Konanikin y Silvina Moschini. Silvina está conocido en el mundo digital como Miss Internet. Si la googlean van a ver que es una de las consultoras de CNN en Estados Unidos para todos los temas tecnológicos. De hecho, hace un par de horas estaba en CNN con el asesor del vicepresidente de Colombia, en cargo de la digitalización y las actividades digitales del gobierno de Colombia. Tenemos un Investor Relation, un CFO, obviamente gente de operaciones. Tenemos también una persona que nos apoya mucho en este momento y que ha sido parte del éxito en Estados Unidos con los gobiernos, que es un señor que se llama Mo Bella. Mo ha sido era el CFO de la Casa Blanca con Obama y era en particular el asesor comunicación y sigue asesorando a Joe Biden. Tenemos un consejo de administración donde están los dos fundadores, Alex, Silvina, Mo, que acabo de comentar. Un señor que nos parece que su trayectoria es muy interesante para lo que nos planteamos de hacer un IPO en 3 años, que es Roel Campos. Roel fue comisionado de la SEC en Estados Unidos de 2002 a 2007, así que trae toda la experiencia normativa para los temas vinculados a emisión de acciones y regulación de la emisión de acciones. Jem Costos, que es el ex embajador de Estados Unidos en España y uno de los más cercanos amigos de Obama. Es uno de los inversionistas que apostó hace 3 años, de los primeros en la empresa. Y también en la empresa tenemos un advisory board de la cual tengo el honor de ser parte, pero podrán ver para los mexicanos que hay 3 mexicanos que son parte de este advisory board. Está China Diez Barroso, que también es inversionista.
Está Carlos Morales, que hasta el mes de diciembre era el CFO de Telefónica en México y acaba de invertir también. Está Laura Chinchilla, la ex presidente de Costa Rica, que tiene una amplia experiencia y sobre todo un amplio reconocimiento sobre todos los temas de anticorrupción, así como Jorge Titinger y María Elena Salinas de CBS News. Así termina la presentación. Quizás, bueno, obviamente no sé si siguen viendo las pantallas, pero aquí en los anexos podrán ver, y es creo que algo importante en términos de tracción y de imagen de la empresa. La empresa está haciendo muchísimo trabajo de relación con prensa y de televisión en Estados Unidos. No pasa ni una semana sin que haya una entrevista de Silvina, de Alex, de Mo, porque pensamos que con esta estrategia de captar inversionistas privados, necesitamos tener un reconocimiento de marca y entonces estamos trabajando mucho en estos temas de marca. Como podrán ver, Silvina como experta tecnológica aparece mucho en CNN. Voy a pasar rápido sobre la parte de prensa para que vean un poquito, muy brevemente, cómo funciona el sistema sin entrar en detalle, porque no se trata hoy de hacer una presentación técnica, pero como podrán apreciar en esta pantalla, en la parte izquierda tienen todos los miembros de un equipo de trabajo. Y en la pantalla principal pueden ver para cada uno de los días de la semana el número de horas que le han dedicado a este trabajo. Entonces es una plataforma que permite, una vez que tengamos esto, tener un consolidado de horas, pues entonces de costo de este equipo de trabajo. Pero si apretamos, y no voy a hacer la demostración ahora, pero si apretamos en el nombre de un empleado en particular, podemos ver, en el caso de Adriana Davis, el número de horas trabajadas y sobre todo copias de sus pantallas, lo que permite evaluar el trabajo diario, lo que permite en su momento organizar videoconferencia para trabajos colaborativos cuando se tratan de temas de consultoría, de diseños o de programación. Hasta se puede ver temas de talentos, exactamente cuáles son las herramientas que tiene la persona, con quién ha trabajado, con qué empresa, cuáles son sus habilidades, cuáles han sido sus ranqueos para permitir de hacer equipos de trabajo sumamente eficientes con las personas adecuadas y sabiendo exactamente el tiempo requerido para cada una de las tareas. Obviamente, permite, como decía, un trabajo colaborativo en tiempo real, donde a través de chat o a través de video online los equipos de trabajo pueden estar comunicados y termina por ser una herramienta de project management inteligente, porque permite saber cómo se va avanzando en el desarrollo de los proyectos. Con esto terminaría mi presentación y nomás diciendo efectivamente lo que había comentado, que en Estados Unidos hemos logrado en un año convencer a legisladores de 33 estados para introducir proyecto de ley para hacer obligatoria esta plataforma. Y los que han hecho negocios con Estados Unidos han de pensar que hemos gastado una fortuna para lograr que cabilderos en Estados Unidos nos ayuden con esto. Pero en realidad no hemos gastado dinero, lo hemos hecho gracias a la legislación vigente en Estados Unidos que permite a los startups de vender stock options, y es lo que hemos hecho. Hemos interactuado con stock option para estos lobistas, diciendo que si pasan las leyes, obviamente el fruto de su trabajo, que son stock options, tendrán un gran valor por el factor multiplicador que van a tener en los futuros años. Con esto terminaría mi presentación y les agradezco muchísimo su atención, y más allá estaría encantado de contestar las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Frederick. La verdad ha sido una presentación increíble.
te agradecemos. Yo creo que la plataforma de Transparent Business es una plataforma coyunturalmente adecuada y como vemos está despegando muy fuerte, no solo en el tema empresarial, sino también en el tema incluso político, legislativo, y va a ser una herramienta del día para el futuro. Tenemos dos preguntas, si les parece bien, vamos a leer la primera, Frederick. Antonio dice lo siguiente: esta plataforma, ¿cómo protege la confidencialidad y el potencial hackeo de información a los usuarios de la plataforma? ¿Se trabaja en la nube? Esa es la pregunta, Frederick. Adelante. Claro, eso es la primera pregunta y es obvio. Es una plataforma que trabaja en AWS. ¿Por qué AWS? Bueno, primero de los temas de nubes hay varios y hay tres esencialmente que son sumamente profesionales y sumamente expertos en esto, que son Amazon, que son Google, que son Microsoft, para hablar de y Google de las principales. Pero en el caso de AWS, aparte de esto, tenían también una nube dedicada en Estados Unidos únicamente para los temas meramente gubernamentales, que era aprobado por todos los servicios gubernamentales en los temas precisamente de ciberseguridad y de confiabilidad. Hoy en día estamos trabajando con ellos, son sumamente serios. Y luego, cómo funciona para cada una de las empresas. Depende de cada una de las empresas, puede ser en la nube en forma abierta o obviamente puede ser hasta desarrollo de marcas blancas en la nube propietaria de cada una de las empresas, propietario, en la nube que usa la empresa para que haya todos los temas de seguridad y de ciberseguridad. Se pueden imaginar que al tener trabajos con Google, Facebook, más por los temas inclusive de Talent Services, porque nos pidieron ayudarles a identificar en los trabajos remotos perfiles de talentos que pueden trabajar con ellos y para poder entrar en sus plataformas y trabajar en forma colaborativos con ellos. Se han pasado todas las pruebas de seguridad y se pueden imaginar que con ellos son algo complicado. Lo mismo se ha pasado ahora y hemos dedicado más de un año con esto, con el grupo Carso, y hasta la fecha con todos los grupos con los cuales hemos trabajado hemos pasado la prueba de seguridad, que obviamente es el primer paso que preocupa a la gente, ¿no? Sí, naturalmente. Muchísimas gracias por esa respuesta, Frederick. Tenemos otra pregunta. Sergio Ducoin te pregunta, al tomar una captura de 3 minutos, ¿cómo se siente el empleado? ¿Crees que se siente un poco espiado? ¿Qué dice la ley acerca de esto? Mira, primero lo que es interesante es acordarse que no se hace esto sin que el empleado sea consciente de esto. De hecho, es el propio empleado que cuando empieza su misión desde su casa o desde el lugar donde se encuentra, poco importa donde trabaja con su computadora, es él que aprieta el botón de timer para empezar la medición de su trabajo. Así que no se hace para nada escondita, no es para nada un software espía del trabajador. Inclusive al final del día el empleado tiene la posibilidad de revisar todas las pantallas de trabajo que han sido subidas en la nube de su trabajo, y por si acaso se olvidó de desconectar al momento que entraba en un tema más de índole personal que de la propia misión que tenía que hacer, él puede suprimir y borrar pantallas de trabajo que están de su expediente en la nube. Pero obviamente cuando borra una pantalla, borra también 3 minutos de su tiempo de trabajo ahí. Así que al contrario, la experiencia que se ha tenido con varios trabajadores, inclusive es que ahora en tiempos de trabajo en casa, quizás han podido hablar con varios de sus amigos, colegas.
al inicio el trabajo en casa hasta se puede volver más estresante, porque al no tener un marco de trabajo con horas, uno termina trabajando y mezclando su vida privada con la vida del trabajo, desde horas muy tempranas en la mañana hasta muy tarde en la noche. Y este tipo de herramienta es lo que permite ordenar también la vida de la persona, inclusive desde su casa, dándole un límite de tiempo que le dedica a su trabajo porque lo puede controlar. Así que en Estados Unidos, en América Latina, donde tenemos las experiencias de este tipo de uso de plataforma, hasta la fecha hemos recibido feedback muy interesante de los empleados, y cuando se trata de jóvenes empresarios o de freelancers, al contrario, para ellos es una gran herramienta porque les permite demostrar su productividad online. Perfecto, sí, muchas veces nosotros ya hemos sentido que hemos trabajado mucho más, muchas largas horas ahora cuando trabajamos en home office, dan las 12 de la noche, seguimos trabajando y tienes toda la razón. Tenemos otra pregunta de Juan José, que trabaja para una empresa de contaduría internacional, que quisiera hacer algunas preguntas, por lo que, Juanjo, te paso el micrófono si gustas hacerle las preguntas directamente a Frederick. Adelante, Juanjo. Hola, pues sí, muchas gracias, Armando, y muchas gracias, Frederick, por la presentación, ¿no? Mira, para ser más concreto, yo trabajo en Deloitte y antes de Deloitte estaba en EY. Entonces, yo antes de estar aquí estaba en el equipo de Londres y participé en un piloto de una herramienta similar. Uno de los comentarios que han hecho es si los empleados se sentían espiados. Los empleados, a ver, no tenía la facilidad que tú mencionas de dar al botón, pero sí que tuvimos que firmar un documento en el que autorizábamos a que se nos fuese a monitorear por un periodo de tiempo de esa manera, ¿no? Y la verdad que generó mucha incomodidad sobre todo, y fue bastante proporcional a la edad. Como tú mencionabas, cuanto más millennial era la gente o determinada franja de edad, más incómoda se veía. Entonces, un poquito la conclusión que se llegó es que dependiendo un poquito de los servicios, y vamos a decir que en consultoría es un término muy amplio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me siento en asesoría financiera, pero luego hay consultoría de sistemas, auditorías, hay muchas cosas. Según sean áreas más especializadas, era más difícil la implementación de esta herramienta. Entonces, desde el punto de vista interno para las consultoras no le vimos mucho, o sea, le veíamos difícil, la veíamos difícil. Desde el punto de vista de medir la rentabilidad y de conseguir el paquetizar los diferentes servicios, ahí sí que tenía mucho ángulo, porque una de las cosas en las que no somos rentables es en dar el servicio dos veces con la misma productividad y teniendo el staffing adecuado. Entonces, en ese sentido, para dentro de las consultorías, sí era interesante, en el sentido de cómo se monitorea a los empleados, nos ponía un poquito en riesgo y en tensión la fuerza de trabajo. Esa es un poquito la lectura que yo te puedo trasladar de la experiencia que tuvimos. Es algo que seguimos explorando. Y de hecho, si me permites, desde el punto de vista de estas empresas, y lo sabes muy bien por tu experiencia tanto en Deloitte como en EY, uno de los trabajos que están haciendo en auditoría, y siempre es algo de dolor de cabeza en la parte fiscal, es cómo compruebas la materialidad de los trabajos de consultoría a la hora que las empresas quieren hacer deducible su trabajo de consultoría. Y de hecho, la mayoría de las autoridades fiscales en el mundo te piden de comprobar esta materialidad de los servicios rendidos, que no son activos, pero que son intangibles en materia intelectual. Pues muchas veces se redactan informes, en fin, se van a buscar cuando se trata de facturación muy grandes, hasta emails, WhatsApp, lo que sea, para comprobar que las personas han trabajado para poder justificar que efectivamente es un gasto de consultoría deducible. Y este tipo de herramienta, como te puedes imaginar, hace mucho más sencillo esta tarea, porque permite almacenar durante meses. Inclusive las leyes en Estados Unidos, las propuestas de leyes que se están armando, es que se mantenga 7 años
que la empresa se compromete a mantener 7 años la memoria de todas las horas trabajadas que han sido la base de las facturas, para que en caso de auditoría, después de un cambio de gobierno o lo que sea, se pueda siempre tener acceso a esta memoria. Entonces, uno de los temas que está apoyando muchísimo también este tipo de herramienta es el tema de comprobar la materialidad, que hoy en día, como bien sabes, Juanco, para el SAT, pero para muchas autoridades fiscales del mundo es un dolor de cabeza. Muchas gracias, Frederick. Tenemos otras preguntas. Si gustas, vamos por orden. César Barrios nos pregunta que mencionaste anteriormente una caída en productividad en las primeras semanas, ahora ya meses del home office en México. Y la pregunta es cómo, no sé si sabes cómo se midió esa caída o si esta era más bien una opinión de los CEOs de las empresas que reportaban estas caídas, dado a que hubo una caída en casi todos los sectores económicos. ¿Cómo percibes tú esto, Frederick? Efectivamente, primero hay empresas de varios sectores, entonces según que el sector dependa mucho del trabajo en computadora o no, la afectación sobre la productividad no es la misma. Pero en muchos de los casos no había planes de mantenimiento de productividad o de continuidad de los negocios, y esto de mandar a la gente en casa por este tipo de crisis, hasta la fecha no se había visto de manera casi permanente. Se podía haber contemplado o vivido en caso de un terremoto o de un evento muy puntual de 2, 3, 4 días, pero de forma que dure 3, 4, 5 semanas. Más bien han sido percepciones de empresarios que nos han comentado que al principio no sabían cómo manejar su fuerza laboral. Lo primero que tenían que hacer es asegurarse que las personas estaban en su casa para proteger en temas de salud sus empleados. Y una vez hecho esta tarea, luego ver cómo podían seguir el negocio con ellos desde su casa. Entonces, para ser muy puntual, no hay una medición per se. No se ha hecho mediciones, más bien feedback de empresarios con nosotros. Gracias, Frederick. Y bueno, sigue el hilo de esa respuesta en la pregunta de Oscar Becerril, que te dice, ¿cómo ves la tendencia del home office una vez que pase la contingencia? Yo creo y estoy convencido en lo personal de dos cosas. La primera, por platicar con varios amigos que están en home office, para muchos de ellos dicen, a ver, si puedo seguir trabajando desde la casa porque soy mucho más eficiente, no tengo nadie que me venga a molestar de la oficina o lo que sea, me siento mucho más eficiente, me evita perder 2, 3 horas de tráfico al día, me siento mucho más enfocado en mi trabajo y voy a buscar la forma de mantener esta cosa, de esta forma de trabajar. Eso a nivel de ejecutivos. Y creo que va a ser una tendencia que va a seguir. Por otra parte, como resultado de la crisis, y es obvio que vamos hacia una crisis económica, no únicamente en México, que podríamos debatir un buen rato sobre la importancia de esta crisis aquí, pero es obvio que vamos a tener quiebras, vamos a tener empresas en situaciones muy delicadas, y lo que van a hacer primero, ya que la demanda no va a volver a seguir de inmediato, en algunos casos, por ejemplo, el sector donde yo estaba, el sector de la aeronáutica y de la aviación, va a tardar un buen rato, aunque vuelvan a subir las posibilidades de operaciones por muchas razones. Así que vamos a tener muchas empresas que, ya que no tendrán la demanda que vuelve de forma inmediata, van a tener para sobrevivir que tomar decisiones de cortar costos. Y ya que están con ahora la inercia y la costumbre, o por lo menos la experiencia de tener gente trabajando desde su casa, estoy convencido que muchas empresas van a tomar la opción de buscar la forma de reducir su gasto de oficinas y de bajar todo el costo que representa, obligando a forma que su gente trabaja en forma remota.
Sin duda. Muchas gracias, Frederick. La verdad, sí, es un hecho de que si tomamos el tema de la productividad como una solución, que ya está, pues viene luego el tema de cuánto cuesta el metro cuadrado y luego viene también una pregunta de oficinas y caray, César Barrios tiene una pregunta bastante interesante. Dice que en algunos países han comenzado a regular el home office o el teletrabajo y que en temas, por ejemplo, de conectividad desde la casa, accidentes domésticos, horarios laborales, aspectos de capacitación del trabajador para autodisciplinarse y el uso del tiempo, ¿cómo tú ves estas tendencias como limitantes o restrictivas o más bien facilitadoras del home office? Pues te contestaría que depende exactamente del entorno político en el cual se encuentra el país. Al rato estaba comentando de que Silvina, nuestra fundadora, estuvo en una entrevista hace unas horas con el asesor del vicepresidente de Colombia sobre los temas digitales. Y podría comentar, y eso se comprueba, lo ven en internet, lo googlean. Colombia es uno de los países de América Latina que ha tomado un gran avance en los temas digitales porque quieren digitalizar el país, porque están convencidos de que es una forma de permitir el desarrollo del país. Entonces, desde hace más de 3-4 años está trabajando Colombia en temas de normar el home office para desarrollar estas posibilidades y hacer que tanto el gobierno como las empresas sean cada vez más digitales y para esto promover el trabajo desde casa. Entonces, en el caso de Colombia, en vez de ser restrictiva, bueno, son normativas porque obviamente se tiene que normar el trabajo en casa. Por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo desde el punto de vista normativo, pero que luego será un gran tema hasta de finanzas públicas. Si vamos hacia una sociedad donde hay cada vez más freelancers o personas o microempresarios o autoempresarios, y que usarán este tipo de plataformas, obviamente vamos a pegar el sistema de retiro y el sistema de seguro social que de cierta forma hasta la fecha, tal como está organizado en el mundo, son las empresas que son los colectores de cierta forma de parte de los impuestos y parte de los ingresos para los servicios de seguridad social y de retiro de los países. Entonces será muy importante, y es un tema que estamos considerando, para los freelancers a la hora que venden sus servicios, que nosotros podamos asegurar que esta persona sí está al día de sus temas fiscales y de sus temas de seguro social, o por lo menos sus temas legales de retiro según la jurisdicción del país, para no tronar estos grandes equilibrios, ¿no? En México te diría que hoy en día el tema del home office desde el punto de vista legal y reglamentario en la parte laboral no es un tema que realmente se ha visto, porque ha quedado al margen. Yo creo que ahora que se ha atravesado esta crisis es un tema que se tendrá que retomar. En lo personal, y eso es un poco, ahora sí me cambio la cachucha de parte de las cosas que estoy asesorando a Poncho Romo desde hace varios meses. Estoy recomendando que México examine en forma muy seria el tema de la capacitación de jóvenes sobre actividades digitales, porque hoy en día está comprobado que con la tecnología, un joven capacitado en temas de programación o en temas de inteligencia artificial o temas de actividades de programación en inteligencia artificial, está pagado en el mundo, porque hay escasez de talento, entre 3 y 4 veces un informático normal. Y creo que vamos hacia un cambio de paradigma. Hasta la fecha estábamos preparando personas y jóvenes para una profesión, para que se acerquen de un centro de producción y que vivan cerca del centro de producción. Hoy en día la tecnología permite justamente un trabajo remoto, y un joven que esté en Yucatán, Chiapas o Oaxaca o Nuevo León puede vender sus servicios en tiempo real en los temas digitales, obviamente, a empresas que se encuentren en Estados Unidos, Canadá, Brasil, China o Noruega.
Y eso es lo que va a cambiar mucho y obviamente se tiene que aprovechar esta circunstancia porque puede ser un factor de inclusión social, pero al mismo tiempo se tendrá que normar para que este trabajo se pueda desarrollar. Muchísimas gracias. Muy explícito lo que nos comentas, Frederic. Y Francisco Becerra, el doctor Francisco Becerra, tiene una pregunta ligada a lo que es la salud. ¿Cuál es tu experiencia? Te pregunta en retribución al personal para pago de internet y gastos de oficina en la casa. Y también la parte del desgaste del equipo de cómputo, de personal, de uso personal. ¿Y qué otras alternativas tú has visto para este tipo de compensaciones, ya que tú estás utilizando equipo propio? ¿Y cómo se asegura la parte de salud laboral y salud ergonómica por equipo inadecuado? Esas son las preguntas del doctor Francisco Becerra. Francisco, te agradezco muchísimo la pregunta porque es un tema natural que también se tiene que ver en esta parte. Te soy muy franco, no tengo cifras de feedback sobre la parte ergonómica de casa. Inclusive estamos trabajando ahora en esta experiencia de Cloud Working Academy para aprender a las empresas cómo monitorear y ayudar a sus empleados que trabajan desde su casa. Inclusive ahí hay arquitectos y hay personas que pueden ayudar a las personas en cómo organizar dentro de su propia casa un ambiente de trabajo que les permita ser productivo. Pero creo que tenemos que extraernos un poco de la casa y ver la ventaja que tiene este tipo de cosas una vez que se resuelvan. Y veo tu punto, obviamente los temas de visión sobre la posible afectación sobre la parte oftalmológica de computadores, pero de todas formas, seas en oficina o sea en casa, la computadora te puede impactar igual. Pero a ver, el tema es, hoy en día permitimos, me parece, a las personas quitarse de un estrés de tener que gastar 1, 2, a veces en caso de algunos empleados, en caso de México, hasta 3 horas diarias de transporte público. Transporta en la ciudad. Entonces, por esta parte es un alivio de estrés, sobre todo en un ambiente mexicano que desgraciadamente se vuelve cada vez más inseguro. Los temas de seguridad en los transportes públicos y en los transportes para ir a trabajar en oficinas se vuelven un dolor de cabeza para muchas personas. Imagínense, ahora lo estamos viviendo y más que lo podemos observar, el hecho de tener mucho menos tráfico en la Ciudad de México hace que el aire que respiramos en la Ciudad de México esté mucho más sano. Todavía no está resuelto totalmente el tema de contaminación, pero ayuda muchísimo. Imagínense si pudiéramos asegurar a través de trabajo en casa que 30% del tráfico en las ciudades bajara. Eso tendría un impacto brutal en la salud de las personas. Así que eso serían mis comentarios, Francisco. Muchas gracias, Frederic. Rodrigo ya nos tiene un par de preguntas. Sabemos que tú estás vendiendo licencias. De hecho, PIED es uno de los distribuidores certificados de Transparent Business para México y Latinoamérica. Pero la pregunta precede: ¿cómo se comercializa por número de instalación? Por número de instalación o por licencias o por empresas, por un lado, y cómo evitas que el empleado prenda la computadora y la deje prendida para simular que está trabajando. Mira, la primera es muy sencilla, es un software as services y se vende una licencia por computadora y por rentas al mes, así que obviamente luego por volumen, si una empresa, según las cantidades que compra, pueden haber descuentos, pero básicamente es exactamente como qué sé yo, el Netflix o otros, pagas un fee mensual y si no pagas ya no tienes acceso al software, ¿no? Y el software es muy sencillo. El software se hace un download y se carga a este nivel y obviamente se factura en forma respectiva. Y en cuanto al empleado que podía prender la computadora, precisamente por eso se hacen copias de pantallas cada 3 horas. Y si después de 6 o 8 minutos no pasa nada, es exactamente como en muchos servicios que tienes en tu propio
smartphone o computadora, lo que sea, del banco. Si después de un tiempo de inactividad de la computadora, cuando estás conectado con tu banco, no hay nada, te desconecta del banco en forma automática, y ahí es exactamente lo mismo. Así que al fin del día puedes saber exactamente si la persona ha hecho la tarea o no. Para algunos clientes hay posibilidades dentro del diseño, con temas de inteligencia artificial, de limitar el acceso a algunas plataformas de Internet si no está autorizado por la empresa. De toda forma, el hecho de tener copias de pantallas, puedes ver exactamente qué tipo de cosas se han hecho en la pantalla del empleado. Excelente, Frederick, muchas gracias. Me decía Juanjo que se le cayó el sonido. Tenía 2 o 3 comentarios adicionales que hacer. Si me permiten, le cedemos el micrófono nuevamente a Juanjo. Adelante, Juanjo. Al parecer sigue teniendo Juanjo problemas con su micrófono. Si quieres, tocamos otra nueva pregunta de Fernando Porter. La pregunta es si el sistema tiene la posibilidad de un workflow. Disculpa, le voy a ofrecer una disculpa, pero en 10 minutos me tendría que salir porque entro en otra conferencia, pero como te pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? Sí, la última pregunta entonces, y luego tocamos en otra ocasión el tema de Juanjo. La última pregunta viene de Fernando Porter, que dice si el sistema tiene la posibilidad de un workflow. Es decir, ¿cómo de un workflow? Por ejemplo, en el proceso de software o en el proceso de marketing, tú sigues un proceso de trabajo. Primero pasa por tu community manager, que te hace los copies, y luego se hacen las publicaciones con las imágenes, y luego tiene que pasar por aprobación, y entonces eso es un flujo de trabajo. ¿El software tiene flujos de trabajo? Sí, claro, para que precisamente sea aprobado por la organización al momento que se factura esta actividad a otra empresa, que sea aprobado para que el empleado o el supervisor no sean juez y partes de su propio trabajo, ¿no? Pero puedes hacer tus flujos de trabajo, decir esta actividad le corresponde a esta persona y luego entregarle a la siguiente estación y luego a la siguiente. Sí, claro. Y precisamente es parte de la ventaja que tiene también, es que tú tienes después de cierto tiempo el registro de qué tan efectivo es una persona sobre una tarea y en qué equipo, lo que te permite luego poder, y sobre todo ahora en temas de home office, poder delegar tareas específicas a personas que sabes que las van a cumplir en tanto tiempo, y organizar los equipos de trabajos para pasar de uno a otros. Gracias. Y aprovecho, Pues, se los agradezco. Antes de terminar, y sería un poco la conclusión, es que primero estoy muy agradecido del tiempo que han aceptado dedicar a esta presentación. De veras, para nosotros es muy importante, y en lo personal muy agradecido por su atención. Y creo que los mensajes que quería pasar es, obviamente, eso es una herramienta que en sus negocios les puede ser útil y la valorarán. Como lo comentó Rodrigo y Armando, nos están apoyando en el desarrollo tanto de distribución en México, pero el otro punto que me parece tan importante también es a la hora que estamos hoy en día levantando fondos para escalar la empresa y hacer staffing. Como comentaba, hemos lanzado esta ronda la semana pasada. El piso de inversión son $5,000, y creo que vale la pena que puedan considerar, y ahí estarán Armando y Rodrigo y un servidor, por supuesto, cuando lo necesitan, para cualquier pregunta, duda que puedan tener, para valorar la posibilidad de ser accionista con nosotros. Y quién sabe, quizás en 4 o 5 años esta empresa, que tiene hoy en día un mercado más amplio que el de Salesforce, puede alcanzar estos niveles de valoración bursátil en Estados Unidos, que esperamos que alcance. Y les dejo con una duda. No sé si conocen esta app que se llama TikTok, que utilizan todos los jóvenes.
No sé si tienen idea de cuánto es el valor hoy en día de mercado de TikTok. TikTok vale $75 billones únicamente para generar videos de 15 segundos para que chavitas y chavitos se diviertan. Pensamos que aquí tenemos una gran problemática que resolver a nivel mundial, que es el tema de home office. Somos el primero en tener una aplicación sobre esto en el mercado y entonces tenemos la gran expectativa de poder superar después del IPO este tipo de valores. Les agradezco muchísimo. Al contrario, Frederick, te agradecemos muchísimo por tu participación el día de hoy. Ha sido, la verdad, muy generoso con tu tiempo con nosotros. Tenemos ya, pues, el foro, cerramos el foro de preguntas y respuestas y les dejamos con esta idea. Nosotros, obviamente, estamos a sus órdenes para cualquier tipo de vinculación con la plataforma Transparent Business y también para la parte de inversión, en donde ya hay una firma de mandato que podemos nosotros atenderlos directamente. Muchísimas gracias a todos y Frederick, un gran abrazo, cuídate mucho. Un gran abrazo y mil gracias a todos. Muchas gracias.